Buenos días. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Ya estamos en el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Muchos estaréis peleándoos con la mujer, con la suegra, el canario y los niños para meterlos en el coche e ir a esa casa de verano que tengáis bien en la playa, bien en el monte y desconectar de la vida diaria, que la verdad que viene muy bien una semanita. Nosotros también lo vamos a hacer la semana que viene, pero antes tenemos que cumplir con nuestra obligación, que es informaros y hacer un programa de Diálogos en Libertad, que como todos sabéis, se hace en el periódico Es Diario. Y no os podéis olvidar de una cosa, que en Es Diario se hace la información que decide. Pues como decía, vamos a hablar de un tema que es absolutamente importante, decisivo, y que ya hicimos una primera parte hace aproximadamente un mes, cuando anunciamos la movilización del sector primario español, es decir, del sector del campo, del sector de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, que no están conformes con la atención que les está dando el gobierno y mucho menos el señor Planas. Hoy vamos a volver a hablar de nuevo pues con alguien que ha estado y que está muy involucrado con el sector agrícola, con el sector también del agua, porque pertenece a la región de Murcia, región necesitada del agua, por muchas razones. Por un lado, por la agricultura, por el turismo y para esa manga del Mar Menor tan bonita que ha tenido una serie de problemas y que se están intentando arreglar. Me estoy refiriendo a Antonio Luengo, exconsejero de Agricultura de la región de Murcia y en la actualidad senador del Partido Popular, por Murcia, en Madrid. Buenos días, don Antonio. Muy buenos días, don Eugenio. Encantado de saludarle. Muchas gracias por darme la oportunidad otra vez de estar con ustedes. Muchas gracias. Supongo que ya con la crispación quitada después de una semana en Madrid, ya se ha llegado a casa, está en Murcia, un maravilloso sitio, y va a empezar algo tan bonito como la Semana Santa murciana, pero esa Semana Santa implica, vamos a decir, descansar de los graves problemas que hay en el sector agrícola español y particularmente en lo que es en el sudeste español, entre provincias como Murcia, Almería, Alicante, Granada y Málaga fundamentalmente, que son las que más problemas tienen. ¿Qué balance podemos hacer de este mes y medio de movilizaciones del sector del campo de los agricultores en relación a sus demandas? Bueno, bien lo decía usted, ¿no? Llevan ya más de un mes y medio los agricultores en las calles de nuestro país, manifestando, solicitando ese reconocimiento social y, lo que es más importante, pidiéndole a Sánchez que por favor deje ya de mirar para otro lado y que pongan medidas encima de la mesa que les permita a ellos seguir produciendo alimentos. Después de un mes y medio de movilizaciones hemos sido testigos de diferentes reuniones del ministro Planas, que no es ni más ni menos que el secuaz del presidente Sánchez, el cual se reunía con las organizaciones agrarias para darle migajas. Pero la realidad es que después de 6 años este gobierno ya no engaña a nadie, ya está bien de mentiras, ya está bien de excusas, ya está bien de poner parches, y lo que tienen que hacer es de una vez por todas apostar por el sector primario y permitir a los agricultores y ganaderos producir alimentos. Mire, don Eugenio, lo decía usted antes muy bien, ¿no? Después de unos días aquí ya en casa, pues estoy haciendo lo que me gusta de verdad, y es trabajar en el campo. Aquí he tenido la oportunidad de volver a reunirme pues con mis agricultores, mis amigos de toda la vida, y los cuales me han trasladado pues esa incertidumbre que tienen, y lo que es peor, ese desánimo, ¿no? Porque se sienten totalmente abandonados por el gobierno de Sánchez y después de un mes y medio ven que no consiguen nada. Ahora tenemos una oportunidad muy importante. Antonio, concretamente en la región de Murcia y en provincias como Almería, Granada, el propio Jaén, por qué no decirlo, Alicante y demás, los agricultores se están encontrando con dificultades por el hecho de que no se cumple la cadena alimentaria, las subvenciones que reciben del PAC
son tarde mal y muchas veces nunca. Por otro lado, las exigencias de la Unión Europea parece que van bajando por necesidad, porque vienen unas elecciones europeas dentro de poco, pero la realidad es que el agricultor tiene además otra doble preocupación, como es el hecho del regadío del agua, pero sobre todo el hecho de que se están empezando a perder explotaciones. Los hijos de los agricultores y los propios agricultores no desean que sus hijos continúen con el trabajo realizado hasta ahora por las familias, y eso puede suponer un grave problema para todo el sector, ¿no? Lo ha descrito perfectamente, don Eugenio. Los padres no queremos que nuestros hijos se dediquen a la agricultura, que sean agricultores o que sean ganaderos, ni más ni menos que por el sufrimiento que llevamos y por la incertidumbre. Después de décadas de trabajo, de esfuerzo, de trabajar de día y de noche para poder conseguir un patrimonio, para poder seguir produciendo alimentos, pues se ven ahora mismo que cada vez sus tierras se devalúan, ¿no? Y principalmente por eso, lo decía muy bien, sobre todo en el tema de los cultivos de regadío. Bueno, pues se ve como no hay mucha incertidumbre con el tema del agua, no hay ni una sola medida que el gobierno haya puesto encima de la mesa para resolver el problema hídrico y por desgracia pues eso está generando bastantes inquietudes. No podemos olvidar, don Eugenio, como bien sabe usted, pues ese incremento del precio de la energía, de los hidrocarburos y de todas las materias primas a los que nos vemos sometidos los agricultores, lo cual pues reduce de forma importante la rentabilidad, ¿no? Si a ello unimos, como bien decías, pues esos cultivos, sobre todo de secano, que necesitan esa ayuda de la PAC para garantizar la renta mínima, que por desgracia las exigencias cada vez son mayores. Y España, en vez de ayudar, en vez de reducir exigencias, lo que está haciendo el gobierno de Sánchez es imponer y adelantar esas medidas, ¿no? Yo creo que el agricultor ha dicho basta ya, ha salido a la calle y espero que en las elecciones europeas se tome buena nota y evidentemente se apueste por el Partido Popular porque es el único partido que está defendiendo de una forma coherente a los agricultores en todo nuestro continente. Hay un hecho importante entre lo que puede ser el sector de la agricultura, como es el hecho de que no hay controles a la hora de entrada de productos de terceros países. Concretamente, hace poco se ha producido una alerta alimentaria con un producto, concretamente con la fresa proveniente de Marruecos, porque habían sido, aparte de tratadas con fitosanitarios, pues el riego, por lo visto, se decía que podían ser de aguas fecales y demás. Sigue el gobierno sin dar ese placet a los agricultores de que se produzcan mayores controles a la entrada de alimentos de terceros países, o se tienen en cuenta determinados convenios o determinados intereses que parece que hay con Marruecos y que todos desconocemos, ¿no? Mire, yo no sé realmente cuál es la intencionalidad que tiene el gobierno de España. Lo que no es normal es que el mismo día que estaban los agricultores manifestándose en España, en el pasado mes de febrero, precisamente ese día estaba Sánchez en Marruecos, casualidades de la vida, ¿no? Y poquitos días después estaba uno de sus secuaces, el ministro Óscar Puente, allí, pues precisamente anunciando una lluvia de millones importantes en infraestructuras. Esto no es fruto de la casualidad. Aquí hay una clara apuesta por ciertos países por intentar tapar o por intentar conseguir algún tipo de rédito político del cual desconocemos. El tiempo nos dirá de qué se trata. No sabemos si será pues algún tipo de efecto Goldo o no sabemos qué tipo de medida será la que habrán establecido el gobierno de España, pero la realidad es que somos testigos, efectivamente, como bien decía don Eugenio, de esa falta de controles en las fronteras. Es que esa alerta sanitaria a la que hace referencia se ha repetido en muy poquitos días, en varias ocasiones, y eso es algo inasumible. Recuerdan, seguramente nuestros seguidores estarán recordando lo que pasó con la bacteria del E. coli. Lo recordará usted perfectamente, ¿no? Donde le achacaban el tema a un pepino de la zona de Almería, de Murcia, esto hace ya unos cuantos años, lo cual produjo la ruina absoluta de todos los cultivos de verano de toda la provincia de Almería. Se tuvieron que quemar toneladas y toneladas de pepinos porque no había posibilidad Y, de venderlos debido además a una noticia que fue un absoluto bulo y que partió ahí, de Alemania. esa es la clave. Sin embargo, efectivamente, y nadie supo rectificar eso y nadie supo corregirlo. Y era un tema que venía precisamente de una bacteria proveniente de un alimento que estaba en Alemania, no tiene nada que ver con España. Y sin embargo, bueno, estamos siendo testigos de cómo entran fresas, igual que otros tipos de productos de todas las partes del mundo, no se le hacen controles absolutamente ninguno. Y lo que es peor, se permite que entren esos alimentos sin esos requisitos que se le obligan a nuestros agricultores.
muchos de nuestros agricultores que nos están siguiendo ahora ven de forma impotente como no tienen ni una sola materia activa, que no es ni más ni menos de un Eugenio una materia activa. Un fitosanitario es un medicamento, igual que los medicamentos que nosotros nos tomamos, por los medicamentos para las plantas, pues no hay medicamentos para poder combatir las plagas. Y sin embargo, los alimentos que entran de terceros países sí se tratan con esos medicamentos, en este caso con esos fitosanitarios. Algo totalmente incomprensible y evidentemente algo intolerable. Además, hay que decir una cosa, que el producto español generalmente tiene un doble control, es decir, tiene un control en origen por parte de entidades como puede ser la Comunidad Autónoma de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía, pero luego tiene un control en destino, con lo cual la prueba está que la calidad de los productos españoles es tremenda, que por ejemplo que regiones como Murcia o provincias de Almería, concretamente la comarca del Poniente, pues tienen una exportación de un valor cercano a los 12.000 millones de euros cada una y que se pueden considerar que son de los mejores productos de Europa, ¿no? Así es. De hecho, cada agricultor tiene, por un lado, el control que hace en sus propias fincas para garantizar que cumple con la normativa, lo que se llama certificación Global Gap. Luego, los exportadores, sí o sí, tienen que cumplir con una serie de normativas como IFS o BRC, ¿no? Normativas a nivel internacional, las cuales garantizan que haya un cumplimiento exacto de todos los requisitos que se piden. Y, sin embargo, a los productos que están en terceros países no se les exige nada de esto. Es algo curioso, algo inaudito y, evidentemente, algo totalmente incomprensible. Y eso es lo que están pidiendo los agricultores. Ellos no van a estar en contra de que entren productos de terceros países. Lo único que piden es que entren en las mismas condiciones laborales para los agricultores que están trabajando, las mismas condiciones fitosanitarias para los que tienen que aplicar materias activas para poder luchar contra las plagas y, por supuesto, los mismos requisitos, sobre todo en cuanto a la utilización de abonos nitrogenados, otro tipo de componentes para poder garantizar que se producen alimentos de calidad, ¿no? Entonces, podemos presumir, don Eugenio, de unos alimentos de una extraordinaria calidad, algo que saben perfectamente todos los mercados, por eso se los rifa, pero sin embargo estamos pasándolo realmente mal, porque aunque se haya incrementado de forma importante el precio de los alimentos en los últimos años, eso no ha sido ni más ni menos que debido al incremento de los precios de las materias primas, pero el agricultor sigue teniendo una rentabilidad mínima y en muchas ocasiones está trabajando a pérdidas. ¿Hasta qué punto esas alianzas que tienen determinados partidos en Europa, y vamos a ir concretamente a un país, Alemania, que es un poco el país que maneja Europa, que más o menos manda en Europa, por ejemplo, con verdes, ecologistas y demás, eso está condicionando el modo de hacer política hacia los agricultores? Los está condicionando y muchísimo. Europa no podemos olvidar que es muy heterogénea, no tiene nada que ver Europa del Norte con Europa del Sur. Y eso es algo que debemos de tener muy presente. Es muy fácil legislar en un despacho, como yo digo, la gente que vive en la ciudad, pero sin conocer precisamente el campo, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí hemos sido testigos, sobre todo estos últimos años, ha sido como esos partidos de izquierdas totalmente verdes, los cuales tienen de verde lo que yo tengo de otra cosa, ¿no? Es decir, pero que por desgracia pues intentan dárselas de que son los que están a favor de la naturaleza, porque no podemos olvidar que el principal ecologista es el agricultor, y lo que están es imponiendo una serie de requisitos que va a ir en contra de garantizar precisamente la seguridad y la soberanía de nuestro continente, ¿no? Y en ese sentido no podemos olvidar que tenemos la oportunidad de revertir esto. Y se puede hacer, don Eugenio, se puede hacer porque yo he sido testigo de cómo, hablando precisamente con comisarios de la Unión Europea, cuando se le explican las cosas bien y se acaba con ese lobby medioambientalista que intenta transmitir que la agricultura es la depredadora de la naturaleza, justo al contrario, el agricultor y el ganadero es el principal defensor de la naturaleza. Y es lo que tenemos que decir alto y que tenemos que decir claro. Y si no tenemos esos alimentos, tendremos que traerlos de terceros países. Todos recordarán lo que pasó en la pandemia, cuando hubo ese desabastecimiento de muchísimos productos, llámese microchips, llámese tecnológicos, y sin embargo no hubo desabastecimiento de alimentos porque había una cadena alimentaria muy sólida. Sin embargo, está ya al límite y por eso es importante que cambien las políticas europeas en Europa y, don Eugenio, estamos en el momento de hacerlo y estoy totalmente convencido de que seremos capaces. Mire, si me permite Por un cierto, segundo. hablando de importancia de determinados sectores, no vamos a decir que es un sector dependiente, sí un sector complementario, pero por ejemplo el sector del transporte, con dos de las flotas más importantes de España, por ejemplo, desde el punto de vista de Andalucía, en la provincia de Almería y la región de Murcia, son los dos, vamos a decir, las dos flotas de camiones de transporte más importantes de España. También se están viendo afectadas por toda esta situación.
¿Hasta qué punto se está perjudicando a estas regiones del sureste español, teniendo en cuenta que eso que sería lógica normal de tener translanzadera de productos hacia la Junquera, digamos claramente hablando del corredor del Mediterráneo? Pero eso es un sueño que se dijo, que se dice, pero que nunca se hace, ¿no? No, así es. De hecho, llevamos ya décadas reivindicando ese corredor mediterráneo, que no es ni más ni menos que utilizar el ferrocarril para que los camiones puedan ir sobre el ferrocarril, lo cual pues ayudaría en primer lugar a garantizar esa comunicación con lo que es el norte o el centro de Europa. En segundo lugar, reduciría de forma importante la contaminación, ya que no es lo mismo el ferrocarril que el camión. Y al mismo tiempo, bueno, pues sería muy positivo para fomentar lo que es la comercialización y la exportación de productos. Eso, por desgracia, hace poco le interpelábamos al ministro al ministro Óscar Puente en el Senado, y el cual pues no se negó a dar plazos y se negó a hablar sobre ese tema. Pero el sector del transporte lo puede pasar realmente mal en el momento en el que el sector agroalimentario empiece a tambalearse, ¿no? Y por eso es por lo que no podemos permitirlo, porque eso afecta absolutamente a todos, pero no solamente a los agricultores o a los transportistas, sino también a todos los servicios y, por supuesto, al turismo. Y si hablamos de otra cosa que puede afectar enormemente a los agricultores, es el tema del agua. Hay una leyenda absurda por parte de determinados grupos ecologistas y por gente que no conoce el tema, que dice que en el sudeste de España no se utiliza bien el agua, que se derrocha en campos de golf, cuando no hay mejor sistema de regadío y mejor aprovechamiento del agua que en el sudeste de España, en ningún sitio, yo me atrevería a decir, de Europa, porque el modo de regadío, por un lado, en campos de golf y demás, se hace con agua reciclada, y, por ejemplo, en invernaderos o en explotaciones agrícolas se hace con regadío a gota, ¿no? Pero hay dificultades con el tema del agua. ¿Cuáles son en este momento los mayores problemas y de qué manera están influyendo en el hecho de que Murcia, Almería, Alicante, Valencia no tengan un buen plan de regadío, no tengan una buena necesidad y estructura para poder utilizar el agua que precisan, además en temporada de sequía? Porque hay gente que no sabe ni lo que dice. Hace poco, una de las líderes de un partido que está apoyando al gobierno decía que había que reducir el turismo y que había que reducir el agua también a la agricultura para que el resto de la gente no pasara necesidades. Si reducimos el turismo y reducimos la agricultura, ¿qué pasa? ¿Que vamos a ir a la quiebra? Yo creo que aquí lo que hay efectivamente es mucha ignorancia, ¿no? Y hay mucha falta de conocimiento. No podemos olvidar que en Europa bueno, en Europa no, en el Levante español, tanto como bien decía, la provincia de Almería, la provincia de Murcia y la provincia de Alicante somos líderes a nivel mundial en lo que se llama la gestión del ciclo del agua. No ha sido por un tema de convicción, ha sido por un tema de necesidad. Y en ese sentido hemos sido capaces de utilizar recursos públicos en invertir en depuración, lo cual ha garantizado que, por ejemplo, en regiones como la de Murcia, seamos capaces de reciclar y reutilizar más del 98% del agua, que se dice pronto. Don Eugenio, la media de reutilización de agua depurada en España está en un 8% y en Europa en un 4%. En la región de Murcia estamos ya en un 98%, ¿no? Entonces, en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Almería, hemos sido capaces de invertir en modernización de regadíos para reducir pérdidas, y es curioso el hecho de que en una etapa tan crítica como la que hemos sufriendo en los últimos años con una sequía extrema, precisamente Alicante, Murcia y Almería son los que menos castigados están siendo por esa sequía gracias a esas infraestructuras, ¿no? Y eso que quiere decir que llevamos aproximadamente 92 meses de sequía, más o menos, ¿no? Eso es, pero es que esto no es nuevo. Mire, desde el siglo XIX se han construido en España más de 1.200 infraestructuras entre presas, embalses, trasvases, es decir, todo tipo de infraestructura para garantizar una distribución de agua, igual que la energía o igual que los hidrocarburos, ¿no? Y sin embargo, ahora que queda lo más sencillo, que es seguir, en primer lugar, manteniendo las infraestructuras que tenemos y, en segundo lugar, haciendo nuevas infraestructuras, y esto está todo inventado. Pues ya lo hacían los romanos, ¿no? Cuando garantizaban la circulación de agua, o los árabes, ¿no? A través de las diferentes infraestructuras que hay en nuestro país. Pues, sin embargo, tenemos un gobierno que lleva 6 años sin hacer nada en infraestructuras, y por eso Por es cierto, ahora importante. que habla del gobierno, la ministra Rivera
cuando acudió a Murcia en una ocasión, pues parece que no se portó bien y no escuchó las necesidades tanto de los agricultores desde el punto de vista de paliar las necesidades de agua, como junto con el tema de la manga del Mar Menor. Por otro lado, Sánchez, que yo sepa, en los 5 años que lleva de gobierno, 6. sí está en Murcia, pero una vez a través de un helicóptero se recorrió, creo que fue la zona de Lorca, Mazarrón y demás, porque hubo unas inundaciones. Y a don Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, a pesar de que le tiene solicitado recibirlo y tal, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Son 6 años, don Eugenio, 6 años ya prácticamente sufriendo estas políticas sectarias y estas políticas que no pretenden ni más ni menos que no ayudar a nada a las regiones que no somos amigas del señor Sánchez, ¿no? Y eso se llama sectarismo. Los que estamos en política sabemos que cuando uno está en política tiene la obligación de atender absolutamente las demandas de todos los ciudadanos, independientemente que te hayan votado o no te hayan votado. Aquí, como bien decías, en el Mar Menor llevamos 6 años sufriendo la dejadez del señor Sánchez y la dejadez de Rivera, pero que Rivera no es ni más ni menos que lo que pasaba a Plana. Ellos son los secuaces, ellos son la herramienta ejecutora de lo que dice su jefe, ¿no? Y su jefe ha dicho que aquí no se tiene que invertir nada, que aquí se tiene que resolver las cosas por sí solas y que aquí hay que castigar a la gente. Y eso es lo que se ha dicho y eso es lo que están haciendo y eso es lo que están manifestando. Entonces, en el Mar Menor, gracias a Dios, el gobierno de la región de Murcia, con nuestro presidente a la cabeza, se puso manos a la obra en el minuto 1, se puso a trabajar, a encontrar ese equilibrio y la verdad es que está evolucionando de una forma muy positiva. Ojalá que el gobierno de España se pusiera a trabajar. Hasta que eso no se consiga, pues por desgracia no se podrá resolver la situación. Vamos a ir por partes, si le parece, don Antonio. Vamos a ver. Hablemos en primer lugar de qué necesidades de agua habría para la región de Murcia, teniendo en cuenta que estamos en periodo de sequía, por otro lado que hay dificultades para los trasvases, pero a mí gente especializada en temas de agua, en obras para la consecución de agua y demás, os estoy hablando de ingenieros de caminos, canales y puertos, me dice que quizás desviando el agua de ríos cercanos e inyectando agua en acuíferos, que se podría solucionar gran parte del problema de la sequía del sureste de España, hablando de Murcia, hablando de Andalucía y demás. ¿Qué opina de que podría ser una posibilidad? Es la única posibilidad que cabe. Se trata ni más ni menos que de canalizar o... Que las desaladoras. ¿Perdón? Esa posibilidad de inyectar agua en los acuíferos Sí. resulta más barata que la desalinización del agua a través de desaladoras. Mire, la desalinización es un trasvase a través del mar. Es decir, aquí están en contra de los trasvases, pero es que la desalinización es coger el agua que los ríos tiran al mar y a partir de ahí quitarle la sal. Eso está generando una contaminación muy importante por tierra, mar y aire. Lo que pasa es que nadie habla de esto porque no le interesa al gobierno. No solamente por el coste tan elevadísimo que tiene, para que los que nos están siguiendo se hagan una idea, desalar 1 metro cúbico de agua, 1000 litros, supone más de 1,14 euros metro cúbico, aunque ahora estén subvencionando el Estado, pero no puedes mantener una actividad subvencionada porque si no sería totalmente irrentable, ¿no? Entonces, ¿dónde está la solución? La solución no es ni más ni menos que garantizar la conexión entre las diferentes cuencas en nuestro país, lo que ya hicieron en nuestros antepasados a lo largo de la historia. Se trata ni más ni Sí, menos pero de hacer... el problema es llamarle trasvase y no decir, vamos a decir, otro tipo de término. Quizás el problema sea el hecho del plan hidrológico nacional, que no existe, o el hecho de llamarle trasvase a lo que podía ser, repito, el hecho de conexión. enchufar agua y cargar los acuíferos, ¿no? Igual que o sea, yo creo que ha dado la clave. Yo creo que el tema es un tema de terminología. Cuando alguien habla de trasvase, parece que de alguna forma se remite a los sentimientos, ¿no? Y hay quien piensa que de alguien le está robando algo. Pues esto es como la energía eléctrica, es decir, se trata de conectar, ¿no? Una conexión de agua entre los diferentes territorios de nuestro país. Y eso es algo que tenemos que entender absolutamente todos. Nadie se plantea dónde se produce la energía y llega a todos los rincones de nuestro país. Con el agua tiene que pasar exactamente lo mismo. Y esa es la línea en la que tenemos que trabajar. Yo creo que es un poco el tema de la terminología. Pero Eugenio, usted habrá sufrido, igual que yo, a lo largo de la historia, muchos episodios de sequía. Yo recuerdo perfectamente cuando mi madre almacenaba agua en un barreño para poder Yo ducharnos soy por la noche. vasco, yo viví en el año 88, lo que entonces usted era joven y demás, pero yo viví en el año 88 lo que llamábamos de broma
en el País Vasco, Euskadi tropical, con restricciones de agua de 12 horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, hasta que se hicieron las obras pertinentes y ese tema se solucionó. Pero es que aquí no hay posibilidad de hacer obras porque las infraestructuras no están dotadas de las inversiones que necesitarían por parte del gobierno central, y por otro lado, pues la financiación autonómica imposibilita a regiones como Murcia o Andalucía el poder abordar por sí mismas esas obras, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco podría hacerlo, porque requiere recursos de terceras comunidades, de segundas comunidades, de otras comunidades autónomas, ¿no? Por eso, bueno, pues se aboga por ese Pacto Nacional del Agua. Hace unos días el presidente López Mira y el presidente Mazón visibilizaban esa necesidad de trabajar de forma coordinada con ese Pacto Nacional del Agua. No sé si es el término adecuado, ¿no? Pero o somos conscientes de que mejor que trasvase, porque trasvase quizás puede ser que yo te quito a ti para coger yo, ¿no? Esa es. Y ya tenemos suficientes experiencias en ese aspecto con otras cosas y otras comunidades autónomas. Pero vamos a ver, ahora mismo, por ejemplo, en la región de Murcia, por poner como ejemplo, o sea, no podemos abordar todo lo de toda España, pero ¿qué cantidad de inversiones en transformación de mejoras para la consecución de agua para regadíos y demás necesitaría como inversión desde el gobierno central, que no va a recibir ni recibe? Pues mire, para Murcia, sinceramente, necesitaríamos como máximo, estaríamos hablando de 600 millones de euros, que es la inversión que necesitaríamos para modernizar, pese a que seamos líderes, fíjese, en cuanto a reutilización, pero para modernizar todas las infraestructuras que tenemos en depuración y para poder también hacer infraestructuras para captar el agua de lluvia. Es decir, porque no se nos puede olvidar que no solamente es el agua precisamente que circula por los ríos, sino, oye, pues también todo el agua que cae en el territorio, porque seamos capaces de almacenarla y evidentemente luego de reutilizarla, ¿no? Pues estamos hablando de más de en torno a unos 600 millones de euros aproximadamente, o sea que no estamos hablando prácticamente de cuantía alguna. Que no es una, o sea, a ver, se le van a dar 15.000 millones de quita de deuda a Cataluña, 600 millones al lado de eso es una tontería, ¿no? Luego hay otro aspecto importante. ¿Cómo va el tema del agua del Mar Menor y de una posible contaminación de la que se hablaba, que montó mucho ruido, que grupos ecologistas de alguna forma acusaban al gobierno de la región de Murcia de no haber tenido la atención adecuada? Miren, ahí por desgracia tuvimos la mala suerte de que el episodio que se produjo trágico en octubre del 2019 coincidió con unas elecciones generales, que no se nos olvide, lo cual, como bien decía usted, motivó pues que el señor Sánchez, las inundaciones más importantes de los últimos 100 años en la región de Murcia y en España, pues el señor Sánchez se recorrió toda la región y sobre todo el Mar Menor en helicóptero, ¿no? Y eso pues, lo puso en el foco porque pensaba que así conseguiría pues que la gente dejara de apostar por el Partido Popular. Después de más de 6 años trabajando de forma concienzuda, pues y de forma seria hemos sido capaces de detectar exactamente dónde está el problema y evidentemente pues poner soluciones. Pero repito, a espaldas del gobierno de España y por desgracia sin ni una sola medida por parte del gobierno de España. Ellos, sinceramente, y perdóneme que sea así de sincero, lo he sufrido, lo he vivido en mis propias carnes, pero no tienen interés ninguno en resolver el problema del Mar Menor. ¿Qué inversión haría falta para dejar a pleno rendimiento lo que es la manga del Mar Menor desde el punto de vista de que estuviera perfecta, de que toda esa problemática desapareciera desde el punto de vista de la inversión que necesitaría el gobierno central? Pues mire, estamos hablando de 500 millones de euros, no estamos hablando de prácticamente dinero alguno. Fíjese, proyectos que están hechos antes de que surgiera la crisis de Mar Menor, proyectos que están consensuados con toda la sociedad y proyectos que cuando llegó el señor Sánchez los metió en un cajón. Y lo digo alto y lo digo claro con conocimiento de causa, ¿eh? Con menos de 500 millones de euros se quedaría resuelto el problema de manera ya totalmente estructural y evidentemente con esas infraestructuras que son necesarias. Es decir, lo que el hombre ha contribuido a deteriorar, la única forma de resolverlo es con infraestructuras y con inversión. Pero, sin embargo, el señor Sánchez utiliza a su querida ministra, vicepresidenta del gobierno, pues ni más ni menos que para enfrentar territorios y para que asociaciones encuentren aquí una vía de financiación con el objetivo de seguir incrementando el problema y no aportando ni una sola solución al mismo. Murcia no solamente es industria del mueble, Murcia no es solamente agricultura,
Murcia también es turismo. Estos días va a ser una de las regiones más visitadas de España, porque la verdad que su Semana Santa es preciosa, sus tronos son muy bonitos, merece la pena visitarlos. Y luego, pues, esas guerras que hay en Lorca, Mazarrón y demás, entre los rojos y los colorados y los azules y tal, que son realmente preciosos para pasar una semana tan bonita como puede ser la Semana Santa. Aunque ya sé que no es un poco la especialidad de Antonio Luango, ¿qué porcentaje puede suponer el turismo desde el punto de vista de la economía murciana? Pues Lo mire, digo pues sobre todo por la dependencia que puede existir ante esa falta de agua en cuanto a cómo puede afectar al turismo, porque claro, si no hay inversiones por parte del gobierno central, si hay problemas de sequía, si no se ayuda a solucionar los problemas, nos podemos encontrar con que puede haber quizás restricciones en un momento dado y demás, y la gente donde hay restricciones no va a pasar las vacaciones. claro, Entonces, ¿cómo afecta esto al turismo? mire, en ese sentido es importante hacer énfasis en que la región de Murcia, gracias a esa inversión tan elevada que se han hecho en los últimos años por parte del gobierno regional en infraestructuras, pues no tenemos problemas de restricción de agua. Es decir, porque no solamente por la mentalidad que tenemos ya de ahorro, sino también por las infraestructuras para evitar pérdidas, ¿no? Es muy raro encontrar un municipio donde haya una pérdida de agua importante de la red de distribución de agua, ¿no? Por eso yo desde aquí quiero también transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los turistas, porque yo creo que es importante tener esa certidumbre, ¿no? Y bien decía don Eugenio ahora con la Semana Santa, ¿no? Eso, bueno, pues no solamente cómo se vive en Murcia, en Lorca o en Cartagena o en otras zonas de nuestra geografía murciana, sino también yo recomendaría que este año se acercaran a Caravaca de la Cruz, porque bueno, estamos en año Precioso. y la verdad es que merece la pena también acercarse por Caravaca de la Cruz y hacer ese jubileo. Y hacer una buena comida de la gastronomía murciana, que es espectacular. Yo cuando voy a Murcia, que hace tiempo que no he ido por culpa de la pandemia y demás, cuando me acerco por la Fuensanta la armo parda desde el punto de vista gastronómico por la calidad de sus productos. Pero siguiendo un poco con el tema, vamos a ver, el tema del agua en Murcia, el tema del agua en Almería, el tema de eso, no se hace porque el gobierno no quiere, de acuerdo, pero de alguna manera habrá que actuar bien a través de una conferencia de presidentes, bien solicitando una mejora en la financiación autonómica, pero regiones que viven de la agricultura, que viven del turismo, como es el caso de Murcia o Almería o Valencia, no pueden depender de caprichos políticos, ¿no? Lo ha dicho un alto y claro el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, perdón. Lo ha dicho alto y claro el presidente de la región de Murcia, Fernando López Mira, o el presidente de la Unidad Valenciana, igual que otros presidentes de nuestro país. Si el gobierno de España no se pone a trabajar ya para resolver el tema, tendrán que ser las propias comunidades autónomas las que den un paso adelante. Efectivamente, lo decías tú antes, ¿no? El hecho de que los presidentes hayan solicitado una conferencia de presidentes a Sánchez precisamente para abordar este tema, pero él no quiere abordar este tema y lo único que intenta es, bueno, pues dilatarlo porque lo que no quiere es contribuir al desarrollo de nuestro país. Él está obsesionado con el separatismo, con la autodeterminación y con mantenerse en el sillón y lo demás. Murcia, junto con Almería, Alicante, Valencia, es una de las zonas más deprimidas desde el factor del agua, de la sequía, etcétera, etcétera. Pero resulta que de la desaladora de Cartagena y demás se van a llevar barcos a Cataluña. Murcia es solidaria con otras regiones que tienen necesidad y no ponemos eso en duda desde ningún aspecto. Pero hoy con Murcia, ¿quién es solidario? Porque Murcia tiene una doble industria o triple industria, vamos a decir, desde el punto de vista del sector del transporte, la agricultura, el turismo, que necesita el agua como elemento vital. Pero no se hace caso. Así es, por desgracia, el principio de solidaridad parece que no impera, ¿no? Dentro de algunos territorios. Y en ese sentido yo creo que es vital insistir
sobre todo al sentimiento, ¿no? Apelar un poco a lo que es la responsabilidad y pedir a los ciudadanos que entiendan la problemática a la que nos estamos refiriendo. Lo estábamos hablando antes, hasta que uno no sufre esas restricciones no es capaz de ser consciente de la problemática, ¿no? Hasta que uno no ve que abre el grifo y no sale agua, pues no se es consciente. Miren, en Andalucía lo han pasado realmente mal en el Guadalquivir debido a la dejadez del gobierno de socialista durante décadas, ¿no? Y ahora, por desgracia, pues están sufriendo una sequía terrible. ¿Y qué me dice de Cataluña? O sea, es curiosísimo lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Y es por la falta de infraestructura, por la falta de invertir en esas infraestructuras tan necesarias. 40.000 millones es lo que cifrábamos de las infraestructuras necesarias en todo el país, que tampoco estamos hablando de nada. ¿Y cuánto más dinero se utiliza o se malgasta en intentar contentar a ciertas regiones para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno de España? Pues Antonio Lengo, ¿cómo ve usted el tema de aquí a las elecciones europeas y hasta después? Es decir, ¿la agricultura en España será atendida o se volverán a hacer promesas inertes por parte del ministro y por parte de la ministra Rivera de cara a las elecciones europeas? Y luego, si te he visto, no me acuerdo, o de una vez el sector del campo no se va a dejar engañar y va a seguir en la lucha como está haciendo hasta ahora, con importantes dificultades, porque se le han puesto todas las dificultades del mundo para poder decir lo que les pasa, informar a los ciudadanos e incluso protestar para desahogarse un poco, ¿no? Yo creo que el sector agrario ha dicho basta ya. Yo creo que no se va a conformar y que no le valen las migajas. Yo creo que tiene perfectamente identificado ya ese sufrimiento que llevan padeciendo en silencio más de 6 años con ese gobierno mentiroso del señor Sánchez, donde el único que se saca debajo de la chistera es la ley de la cadena alimentaria, que por desgracia no ha servido absolutamente para nada y donde no ha aportado ni una sola solución para que los agricultores y ganaderos puedan seguir produciendo alimentos y alimentos de calidad. Y tenemos una oportunidad y yo creo que en Europa ahora están tomando nota de lo que está pasando y evidentemente lo que tenemos que seguir es apretando con el objetivo de que no se nos olvide que lo más importante es mantener esa seguridad alimentaria. Hay muchos agricultores que hablan sobre el tema de la Agenda 2030 y sobre los diferentes impedimentos que se les están poniendo para poder producir alimentos. Mira, hay un tema que va a ser muy significativo en las próximas semanas o meses y es la ley de restauración de la naturaleza. Suena muy bien, ¿verdad? Es una cosa teóricamente que puede oler muy bien la música nos puede gustar Pero a se todos, han ¿no? hecho desde la moqueta o pisando el campo. ¿Perdón? Que si esa ley se ha hecho desde la moqueta o los que han hecho esa ley saben lo que es ir por los campos de Lorca o han Pues, estado por Mazarrón ¿sabes lo que dice? o por elegido, ¿saben lo que es? Por supuesto que no lo ha hecho desde la moqueta. ¿Saben que una de las exigencias que pone es que haya que hacer una restauración de más del 20% de la superficie? Es decir, que los agricultores tengan que dejar de cultivar un porcentaje muy elevado de sus extensiones agrarias para poder garantizar esa restauración de la naturaleza, pero de verdad no son Pero eso conscientes del esfuerzo que no han se hecho había los agricultores. por el hecho de que Van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, había visto las orejas al lobo por las protestas de los agricultores de Holanda, de Alemania, de Rumanía, de Francia y demás, y no se había hecho para atrás en esas pretensiones, entre comillas, ecológicas que tenía. Sí, yo creo que ha variado bastante, ¿no? Yo creo que ha suavizado bastante su discurso, ¿no? Pero no podemos olvidar que fue precisamente, bueno, el presidente de la Comisión socialista el que impulsó ese Pacto Verde y esa política agraria común que por desgracia estamos sufriendo ya los agricultores, ¿no? Y como le decía, ahora vamos a tener una oportunidad y es la de visibilizar si el gobierno de Sánchez se posiciona a favor o en contra de esa ley de restauración de la naturaleza. De momento se ha posicionado a favor, o sea, hay que decirlo claro. Posicionarse a favor quiere decir que muchísimos agricultores y ganaderos van a tener que dejar de cultivar, de producir alimentos en muy pocos años, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es hablar claro y decirlo claro. O sea, no queremos la agricultura, no queremos la ganadería. Que lo digan claro, que dejen ya de mentir y a partir de ahí que la gente pueda decidir. Pero yo creo que la gente ha tomado buena nota y tiene muy claro cuál es el partido que de verdad va a defender sus intereses, sin llevarnos al extremo, es decir, sin llevarnos a políticas irrealizables ya temas que son totalmente que generan ilusión nada más, pero yo creo que ahora sí vamos a tener la oportunidad de
demostrar ese apoyo y tener esa fuerza que necesitamos en Europa, porque es la única posibilidad que tenemos. O somos capaces de revertir la situación en Europa ahora, o por desgracia el futuro va a ser muy negativo o muy duro para todo el sector primario de todo nuestro continente, no solamente de España. No nos queda mucho tiempo, pero voy a ser puñetero, esto no estaba previsto, pero ¿qué se está mejor, en el Senado de España o como consejero de Agricultura de la región de Murcia? Mira, es muy diferente. Yo como consejero me gustaba muchísimo. ¿Por qué? Porque vivía de manera directa los problemas y yo, por suerte, pues tengo la oportunidad de conocer prácticamente a todos los agricultores y ganaderos de la región de Murcia, ¿no? Y por lo tanto, pues tuve la oportunidad pues, de ayudarles de forma directa. En el Senado es diferente. En el Senado, al final, el ser poder legislativo, pues lo ves un poco más una perspectiva más global, ¿no? Pero bueno, yo, como ya me conoce un poco, yo soy una persona que Pregunto esto por una cosa. Esta semana ha sido muy particular en la política española, en donde el martes y el miércoles en el Congreso y Senado ha faltado un poco para que aquello hubiera sido un entrenamiento de boxeo. Se han zurrado, se han dado leña y la política queda un poco quizás más alejada todavía de lo que está de la ciudadanía. Para alguien que viene del despacho de ir al campo, de hablar con agricultores, de tomarse un chato con los agricultores para conocer los problemas, meterse allí y ver ciertas actitudes, ¿cómo lo ve? es duro. Yo soy agricultor, no se nos olvide. Yo sé lo que es tener que llegar a final de mes para pagar jornal y no tener dinero para pagarlo. Yo sé lo que es tener que deberle al banco la póliza porque ya se ha agotado y que te caiga una granizada y no tener ni seguro agrario y tener que volver otra vez a hipotecar la finca para poder seguir adelante. Es decir, yo sé lo que es eso. Entonces, cuando uno ve ese sufrimiento, ese padecer y, sin embargo, desde otra línea ves, eres testigo allí en el Senado de cómo hay muchas veces discursos inertes, de cómo intentan distraernos con temas que no nos importan o que son temas que no son de actualidad, como por ejemplo la amnistía o este tipo de cosas que dices tú, y bueno, esto no es lo que le importa a la gente necesita herramientas, soluciones a sus problemas, no necesita este tipo de historias, pues la verdad es que se hace duro, pero yo creo que tenemos la oportunidad de revertir eso y esa es la línea en la que el Senado, yo creo que esta legislatura está cogiendo una Eh, acción importante. por cierto, la semana ha sido dura, ha sido muy batalladora entre los dos grandes partidos particularmente, pero todavía la buena costumbre de que, como en el campo de fútbol o en el ring de boxeo, las cosas se dejan en el terreno de juego y luego después de que suena la campana de votación y termina el pleno, se suspende el pleno, se puede ir un socialista a comer con uno del PP o con uno del PNV o con quien sea, porque la crispación puede ser política, pero no personal, o ya está llegando a ese punto también. Muchas veces ya supera la política, porque yo no sé separar la política de lo personal. Es decir, al final la política es la herramienta para cambiar las cosas y la hacemos las personas. Y yo, el hecho de ver, ser testigo de un señor que está en el Senado de forma legítima, representando a Bildu, es decir, a los asesinos que se dedicaban a matar a guardias civiles y a personal civil en nuestro país, pues yo me va a permitir que no me tome un café con esa persona. Lo siento muchísimo. Ya no es un tema personal, es que es un tema de valores. O sea, es que, perdona, o sea, yo con la gente que defiende a los asesinos, la gente que defiende o que está en contra del Estado de Derecho, pues yo no me voy a sentar con esas personas para hablar de nada porque no tengo nada de qué hablar. Pues aseguro que tomar un café con un murciano y particularmente con Antonio Longo es algo súper agradable y súper entretenido, porque ahí donde le ven él dice que es agricultor, pero no cuenta que ha sido alto directivo de una multinacional y que está especializado en muchos de los temas de los que defiende antes en la Consejería de Agricultura y ahora en el Senado. Antonio, recomendando a la gente que vaya a Murcia, que va a pasar una Semana Santa fabulosa, que va a haber cosas maravillosas en distintos pueblos, bien Caravaca de la Cruz, Lorca, Mazarrón, Yecla, la propia Murcia, que la propia Murcia, por muy ciudad que sea, merece la pena verla y se come de vicio. Y yo pues tirando para casa, aunque somos vecinos, pues que vengan para Almería, bien Huerca, Lovera, Vera, Carboneras, etcétera, etcétera. Pero la verdad que el sudeste de España necesita más atención y el sureste de España tiene problemas, pero tiene una importante producción agrícola, tiene una importante industria del transporte
y sobre todo tiene también turismo. Así que, amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido todo por hoy. Hemos intentado hacer un análisis de cómo está después de ese mes y medio de movilizaciones del sector agrícola y cuál es el problema del agua en las regiones del sudeste de España como muestra, porque luego está los de mi tierra, por ejemplo, de Cantabria o País Vasco, me van a reñir porque no he hablado de ganadería o no he hablado de pesca, pero la cosa no está muy diferente. Ahora bien, esto ha sido todo por hoy, amigos de Diálogos en Libertad. Recordad que estáis en Es Diario, la información que decide, y nosotros vamos a hacer un descansito también hasta después de Semana Santa, y el domingo y el sábado siguiente a la Semana Santa estaremos con vosotros una vez más en Diálogos en Libertad. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.